Bueno, entonces vamos a cargar el paquete de control aquí en Octave. Vamos a crear una función de transferencia. Bueno, primero vamos a crear, como siempre, la variable compleja S. Y ahora sí, vamos a declarar una G de proceso que sea 1 sobre S por S más 10. Lo primero que uno hace cuando tiene un proceso, pues es explorarlo, es ver cómo da, cómo es su comportamiento frente a señales de entrada. Y pues lo más fácil es poner una señal escalón. Uno pone el proceso, le mete una señal escalón, que básicamente sería un switch, y pondremos acá entonces GP y obtenemos esta respuesta. Tenemos un sistema que crece permanentemente, es un sistema que tiene cierto comportamiento integrativo, eh, y obviamente pues le hace falta un control para poder uno decir que va, digamos que es un horno, llegar a una temperatura estable. Obviamente eso aplica para cualquier sistema. Entonces, vamos a ver su comportamiento obviamente en el tiempo, pero también para nosotros en este caso es más importante ver su comportamiento en la frecuencia. Vamos a ver quién es GP en la frecuencia. Y en la frecuencia observamos lo siguiente. Observamos, a ver si imprimo esto. Observamos que tenemos una magnitud y una fase. Esto es aproximado a lo que ya habíamos planteado anteriormente como posibilidad. Generalmente los sistemas tienden a hacer de una manera muy similar a esto, que a medida que la frecuencia va aumentando, la magnitud va disminuyendo y la fase va siendo cada vez más negativa. En este caso, este sistema pues nunca sobrepasa este, este, esta asíntota en menos 180, pero sí está muy cerca. Cada vez que estemos más cercano a una desfase de menos 180, pues vamos a tener mayor inestabilidad en el sistema de control. Cero está aquí, el cero está acá, y con una ganancia de uno pues vamos a obtener una margen de fase muy alto. Esto pues es muy bueno. No es bueno, bueno, es muy bueno en términos de estabilidad. En términos de estabilidad esto es muy bueno. Pero obviamente si queremos que el sistema tenga un error más pequeño, más bajo, vamos a tener que aumentar acá. Y si aumentamos acá, pues, ouch, si aumentamos acá, esto va a tender a subir y el sistema pues obviamente va a tender a tener un margen de fase más bajo. Vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos el sistema con un error muy grande y vamos a ponerle una ganancia. Vamos a aumentar su ganancia, vamos a redefinir a GP, vamos a ponerle una K de 1000, de 10.000 y vamos a volver a graficar bode. Volvamos otra vez a llevarnos esto. Y este es el nuevo escenario. En el nuevo escenario, entonces vamos a buscar dónde él cruza por cero, que es por aquí, más o menos. Y si buscamos cuál es la fase, el desfase está por acá. Y podemos observar que si este es menos 160, tenemos un margen de fase menor, yo diría que a 10. O sea, tiene un margen de fase muy pequeño. Y ese margen de fase, eh, ese margen de fase generaría un sistema muy inestable. Entonces, para poder mantener o para poder disminuir el error, mejor dicho, grafiquémoslo en el tiempo. A ver. Vamos a hacer, vamos a observar qué es lo que le ocurre a este sistema, a este GP, con, eh,
cuando lo realimentamos, cuando lo ponemos en el tiempo. Y acá podemos observar, perdón, aquí no dice nada. Obviamente vamos a observar es el comportamiento en el tiempo. Y en el tiempo, aquí tenemos esto más bien. En el tiempo nos damos cuenta que puede ser que él tenga una muy buena respuesta ante los errores, pero tiene un comportamiento muy oscilatorio. Si estuviéramos hablando solamente de un control proporcional, pues si queremos bajar la estabilidad, la única opción que tendríamos es bajarla acá. Pero entonces en este caso lo que queremos hacer es conservar esta K grande, es una K muy grande, eh, y, y a pesar de conservar esa K grande, continuar con un sistema totalmente estable. Bien, entonces vamos a ir a, a los pasos del diseño de un compensador de adelanto, que es lo que hablamos de manera general anteriormente, y así pues vamos a aclarar más de cómo es que se hace este diseño de una manera más puntual. Primero, se dibuja el diagrama de Bode del sistema no compensado, con la ganancia ajustada para la constante de error deseada, es decir, ponemos un control proporcional con la K que creemos suficientemente grande como para que el error sea lo suficientemente pequeño. Eso es lo que acabamos de hacer aquí. Acabamos de hacer en este gráfico. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, pero básicamente es dibujar el gráfico, hacer el gráfico de Bode con una ganancia grande, que es la que se supone nos va a bajar el error. Después de hacer eso, determinamos el margen de fase. Ya determinamos también el margen de fase del sistema no compensado y nos dimos cuenta que no era lo suficientemente grande. Recuerden que el margen de fase debe estar entre 30 y 60 grados. Si no es suficiente, pues obviamente procedemos a estos pasos. Tercero, se determina la frecuencia donde se cumpliría el requisito de margen de fase si la curva de magnitud cruzara la línea de 0 decibelios en esta frecuencia, W'C. Se tiene en cuenta un retardo de 5 grados, como en el compensador de adelanto, debido a las aproximaciones asintóticas de Bode. Por ejemplo, si la fase fuera 120 grados, el margen de fase sería 60 grados. De esa manera sería mucho más estable. Entonces simplemente pues vamos a calcular cuál sería la frecuencia donde se cumpliría el requisito de margen de fase. Vamos a ver si lo podemos ver acá. Eh, el requisito de margen de fase, o sea, que él esté entre 30 y 60, se cumpliría desde 150, que sería un margen de fase de 30, ¿cierto? 150 más 30 da 180, y 120, aquí tendríamos un margen de fase de 60 grados. Asumamos que le vamos a poner 50 grados de margen de fase. O sea, que estamos por acá entre 140, perdón, aquí le damos, sí, aquí sería 130. Entonces más o menos es 130, sería 50 grados de margen de fase, sería un buen margen de fase. Y estaríamos por acá. Más o menos 50, bueno. Conformémonos con un poquito menos para manejar una frecuencia de 10, para que sea más fácil hacer los cálculos. O sea, vamos a tener un margen de fase bueno aproximadamente en una W igual a 10. Simplemente observamos dónde está el margen de fase aceptable, que va a estar entre 30 y 60 grados, y observamos cuál es la frecuencia eh, en la que se da ese margen de fase. En este caso, pues tenemos una W igual a 10. Listo, ya calculamos ese valor. Se determina la frecuencia. La frecuencia es W igual a 10. Aquí está el punto en rojo, más o menos es lo que hicimos ahorita en Inkscape. Marcamos el punto donde se determina la frecuencia que me interesa a la fase o el margen de fase que me interesa. Cuarto, se coloca el cero del compensador una década abajo, bajo la nueva frecuencia de cruce WC, asegurándose un retardo de solamente 5 grados en WC', debido a la red de retardo. En otras palabras, nos aseguramos que la fase negativa del compensador no estorba y la mandamos lejos. O sea, lo que hablamos anteriormente. Aquí podríamos poner nuestro cero. Si ponemos el cero aquí del compensador,
la fase negativa, el desfase negativo estaría muy cerquita a, a la frecuencia de cruce. Se supone que nosotros queremos que en el futuro esta magnitud cruce este cero, cruce por cero aquí, para que la fase sea más grande. Pero no queremos tener este desfase tan negativo, tan cerquita, porque esto es asintótico, o sea, él va a hacer algo como esto y nos va a bajar la fase en este punto. Para evitar al máximo el efecto de esas asíntotas y el efecto de ese desfase negativo, lo que se hace no es poner el cero aquí, sino mandarlo una década atrás. Es decir, si aquí estoy en 10, voy a poner mi cero acá. O sea, el cero de compensador va a estar en z sub c igual a 1. Listo, eso es lo que dice ese paso. Se coloca el cero del compensador una década bajo la nueva frecuencia de cruce, porque se supone que esta va a ser W'C, que es la frecuencia de corte en el futuro. Y simplemente estamos poniendo el cero una década atrás de esa frecuencia de corte. Muy bien, tenemos z sub c igual a 1. O sea acá, igual aquí. Habíamos calculado esta frecuencia que es este punto grande rojo y mandamos el cero una década hacia atrás. Quinto, se mide la atenuación necesaria en WC' para asegurar que la curva de magnitud cruza en esta frecuencia. Es decir, dado que esta frecuencia existe una magnitud mayor que en 0 decibelios, ganancia mayor que 1, habrá que atenuarla en la misma cantidad para que el cero cruce por allí. Es decir, sabemos que él tiene que estar aquí, él tiene que cruzar por cero ahí, y lo que vamos a hacer es mirar cuánto tiene esto de ganancia acá. Y esto de ganancia tiene más o menos 40 decibelios. Aquí hay un 40. Aquí, este es 0, aquí hay aproximadamente 40 decibelios. Si nosotros queremos que él cruce acá en el futuro, o sea, que él cruce por cero por aquí, pues vamos a tener que restarle menos 40 decibelios a los 40 decibelios que tiene de ganancia. Porque si con el compensador luego le añadimos en este punto, en esta frecuencia, le añadimos menos 40 dBs en la frecuencia WC', es decir, igual a 10, entonces acá él va a cruzar por cero. Muy bien, vamos a tener entonces menos 40 decibelios que agregar al, al proceso. Se mide la atenuación necesaria, en este caso la atenuación necesaria sería menos 40 decibelios, para asegurar que la curva de magnitud cruza en esta frecuencia, es decir, que 40 menos 40 me dé 0. Es decir, dado que a esta frecuencia existe una magnitud mayor que 0, es decir, 40 en decibelios, habrá que atenuarla a la misma cantidad, es decir, menos 40 decibelios para que cruce por 0 por allí. Aquí está, simplemente medimos la magnitud a esta frecuencia y hacemos el cálculo. Al igual que con el compensador de adelanto, voy a hacer un paréntesis por aquí, las ecuaciones no cambian sustancialmente. Con el compensador de adelanto teníamos que este máximo valor en magnitud de G sub c era 20 logaritmo de alfa. Y acá pues tenemos en amarillo el compensador de atraso y esto simplemente pues mide también 20 logaritmo de alfa, solamente que en este caso es negativo. En este caso estamos hablando de una atenuación y el compensador de adelanto estamos hablando, se podría decir, de una amplificación de frecuencias altas. Bien, entonces como tenemos lo mismo, se calcula alfa teniendo en cuenta que la atenuación es menos 20 logaritmo de alfa, que es lo que el compensador de atraso va a dar en WC. O sea, básicamente estamos calculando la atenuación que tenemos que darle con el compensador. Es decir, se despeja alfa, simplemente, eh, vamos a hacerlo aquí fácil. Entonces, 20 logaritmo de alfa es igual a 40. O sea que alfa es igual a 10 a la 40 sobre 20, ¿cierto? Paso 20 para acá. Para despejar el logaritmo le vamos a la 10. Eso sería, alfa sería igual a 100. ¿Cierto? Porque eso sería 4 dividido 2 da 2, da 10 a la 2, o sea 100. Alfa sería igual a 100.
Bien, entonces hemos calculado alfa. En este caso entonces hemos calculado alfa y podemos calcular el polo y el polo se calcula como z sobre alfa. Recuerden que es contrario la definición de alfa al compensador de adelanto porque en el compensador de adelanto tendríamos p sobre z y alfa en este caso es z sobre p. Simplemente como ya tenemos calculado z, falta p y con eso terminamos el diseño del compensador. Entonces sabemos que en el compensador de atraso, alfa es igual a z sobre p. Recuerden que es diferente al de adelanto. En el de adelanto es p sobre z. Y por tanto, alfa es igual, ¿cómo es que lo define aquí? P, si vamos a definir el polo. Entonces perdón, el polo va a ser igual a z sobre alfa. Porque ya teníamos z, a z ya lo habíamos calculado, mandándolo una década por debajo. Z lo hicimos igual a 1 y alfa vale 100. Por tanto, a ver si está por aquí. W es igual a 10, Z es igual a 1, alfa es igual a 100, anotémoslo por aquí, alfa es igual a 100, y P es eh, Z sub C sobre alfa, o sea, es igual a 1 sobre 100, o sea que P es igual a 0.001, perdón, 0.1, 0.01. En este caso entonces tendríamos los parámetros necesarios. Tendríamos a P, tendríamos a alfa y tendríamos a Z. Ya tendríamos todo lo necesario para calcular nuestro compensador. Con esos cálculos pues vamos a definirlo aquí en MATLAB, en Octave. Vamos a definir el compensador. El compensador va a ser, primero definamos las variables. Definamos P es igual a 1 sobre 100. Definamos Z, que es igual a 1, y alfa, que es igual a 100. El compensador entonces va a ser, eh, vamos a ver el último paso, va a ser la ecuación del compensador, que es lo contrario. Pues obviamente aquí hay una K, pero esta K se ve modificada por una cantidad 1 sobre alfa. Esto se da sobre todo para explicar, pues es una razón histórica acerca de dónde viene esta ecuación, que es del cálculo de circuitos de compensación analógica, que son amplificadores operacionales básicamente, y se explica cierta atenuación del circuito, pero es necesario incluirlo en los cálculos para que podamos obtener pues el resultado correcto del compensador. Entonces tendríamos, bueno, de hecho, si se dan cuenta, eh, 1 sobre alfa es P sobre Z. Y en estado estacionario, cuando yo hago S igual a 0, GC tiene una función de transferencia o una ganancia de 1, o sea, el valor final, cuando t tiende a infinito es igual a 1. Básicamente esto se hace para que él no modifique ganancias a bajas frecuencias, que la única ganancia que modifique, que modifique el comportamiento del proceso sea la ganancia proporcional que ya hemos puesto con anterioridad. Lo mismo pasa en el compensador de adelanto. Bien, vamos a ir a Octave. Vamos a poner entonces el compensador, que sería 1 sobre alfa por S más Z sobre S más P. Vamos a hacer el gráfico de Bode del proceso por
el control y se puede observar lo siguiente. Primero que en el cruce por cero, que está aproximadamente casi en 10, ahí nos descachamos un poquito, recuerden el asunto de las asíntotas y los 5 grados de más. Pero casi en 10 tenemos un desfase de lo que habíamos supuesto. Pues miren que casi en 10 tenemos el cruce por cero y tenemos un desfase por ahí de aproximadamente 50 grados. Y la alteración negativa de la fase, que aquí se ve muy evidentemente, está una década atrás, empieza un efecto significativo, y 2 décadas atrás tenemos el mínimo de fase del sistema. Si el sistema cayera por cero por aquí, tendríamos un sistema más inestable que antes. Pero miren que el sistema ha caído acá, tiene una ganancia grande a bajas frecuencias, y en esta alta frecuencia tenemos una relativa estabilidad. Para hacer ya la prueba final, pues vamos a observar qué es lo que ocurre eh, en lazo cerrado. Vamos a cerrar el lazo con una realimentación unitaria. Definamos GP por GC, que es lo que va arriba del modelo simple, con realimentación unitaria. Y me falta un paréntesis. Exacto. Aquí podemos observar la gran diferencia entre el sistema de control. Venga, hagámoslo aquí para hacerlo más claro. Hold on. Y vamos a plantear el sistema de control solo con el control proporcional, que sería este. Vamos a ver cómo lo grafico. Aquí está. Podemos observar lo siguiente. Podemos observar que hemos eliminado gran parte de las oscilaciones. O sea, este sistema está demasiado oscilatorio. Pero en términos de velocidad, pues no hemos ganado algo significativamente grande. De hecho, uno podría decir que la respuesta transitoria es más o menos la misma. Hemos afectado eh, básicamente la estabilidad, o sea, el sistema es mucho más estable. Y en segundo lugar, tenemos una ganancia supremamente poderosa a bajas frecuencias que nos va a asegurar que podemos disminuir muy significativamente el error. Hay procesos a los que bajarles el error es muy difícil, y precisamente por eso se pueden usar los compensadores de atraso. Los compensadores de atraso tienden a hacer los sistemas no tan rápidos como lo haría un compensador de adelanto. O se podría decir hasta un compensador, perdón, un control proporcional, solamente que el control proporcional tiene el problema de la estabilidad. Aquí vemos una diferencia significativa en estabilidad y en... no, el error no se ve tanto porque este sistema realmente no tiene un problema de error. Luego, haciendo ejercicio, nos daremos cuenta cómo es que se visualiza ese problema del error en sistemas más complejos de controlar. Pero realmente yo creo que esta gráfica resume las características del compensador de atraso de manera general. Aumenta la estabilidad y tenemos ganancias a muy baja frecuencia, perdón, tenemos muy altas ganancias a baja frecuencia.